Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presenta su programa El tiempo es ahora. Dándole una cordial bienvenida a aquel o aquella que viene por primera vez. Dios los bendiga. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, nos bendiga a través de esta palabra que tiene en esta mañana para nosotros, que nos bendiga pudiendo nosotros con facilidad entenderla, comprender, que me ayude, porque el Señor es nuestro ayudador. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Rey de la Gloria, porque en este momento, Señor, podemos, Padre eterno, gozarnos en tu bendita y santa presencia. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesucristo, porque en esta hora sabemos que tú estás con nosotros y estás para bendecirnos, para ayudarnos, porque es tu palabra, Señor, tiene tantas formas de edificarnos. Tú tienes en tu palabra tantas maneras de usarla para que siga siendo esta bendición que es y que seguirá siendo nuestra vida. Nuestros corazones están en la disposición de oírte y nuestras mentes también, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre, y que ayudes también a los que están conectados para que tu palabra también les bendiga. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Los voy a poner en un momento a hacer un repaso por la agenda de sus mentes. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue la última vez que usted tuvo una experiencia personal con el Señor? Ya pasan las páginas y van buscando. ¿Cuándo fue ese último momento? Y viene otra pregunta que todavía es más impactante. Después de ese momento, en esa experiencia que tuviste con Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué aconteció después? Y otra vez ustedes en la mente, ¿qué fue lo que pasó cuando tuve esa experiencia con Dios? Y siguen allí revisando esas notas allí en la mente. Posiblemente
la mayoría donde llegó fue el día que se convirtieron al Señor. El día que sintieron la paz, el perdón, y sintieron que comenzó allí algo muy diferente para vivir entre Dios y usted. Es una experiencia maravillosa. Pero Dios no deja ni ha cesado de querer darnos alguna experiencia personal con el propósito que Dios crea que es necesario y que es bueno para nuestra vida. Esas experiencias personales con Dios marcan nuestras vidas. Marcan nuestras vidas en una forma positiva. Una experiencia con Dios es una sensación de la presencia divina que puede experimentarse a través de la oración, a través de la meditación, de la reflexión, a través de un culto, a través de una reunión como esta, en esos eventos significativos de una convención, de una vigilia, de un retiro. Allí se pueden dar esa sensación de una presencia divina diferente como Dios así lo haya querido. Para algunos, esa experiencia se convierte en una revelación espiritual, en una revelación intensa. Para otros simplemente es una experiencia única y personal. Pero que hay veces son necesarias. Hay veces son necesarias. Y yo creo que este año que estamos iniciando, si Dios tiene a bien, pidiéndoselo o no pidiéndoselo, Él puede darnos una experiencia de esa dimensión que bendiga nuestra vida en muchas áreas. Hace como unos 15 días estuve en la casa de unos hermanos ancianos de la iglesia y en la conversación que teníamos, él me contaba de esas experiencias que tuvo en el pasado. Una de esas fue que estando aquí en el templo, así como hoy, él mira un ángel allí detrás de este lugar santo. Y él le decía al hermano que estaba al lado de la banca: mírelo, ahí está. Y el otro se quedaba viendo y decía: yo no veo nada. Y él estaba viendo un ángel con los ojos abiertos, no era una visión. Y entonces él le empujaba al otro cuando aparecía el ángel otra vez: mírelo, ahí está, véalo. No veo nada. Es que es una experiencia personal. Me contaba que cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, estaba en una vigilia. Y mientras está orando, comienza a ver como dos hebras de hilo que vienen allá al frente. Y él le decía al hermano que estaba al lado de la banca: mírelo, ahí está, véalo. No veo nada. Es que es una experiencia personal. Me contaba que cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, estaba en una vigilia. Y mientras está orando, comienza a ver como dos hebras de hilo
de puro oro y se le metieron por la nariz las 2 hebras de hilo y comenzó a hablar en otras lenguas. Experiencia, ¿verdad, hermanos? Ahora están entendiendo mejor ustedes de qué estoy o de qué quiero referirme. Solo Dios con su presencia nos da eso. Me decía él que en una ocasión andaban en la obra del Señor sirviendo. Y eso yo soy testigo porque nos ha sucedido. No en ese momento, pero nos ha sucedido. E iban en el carro y cayó la gloria de Dios en el vehículo donde iban. Y todos los que iban desde el chofer para adelante fueron tomados por el Espíritu de Dios. Y gracias a Dios porque cuando pararon el vehículo se quedaron viendo para atrás y en esa presencia de Dios pasaron el vehículo por un puente que no tenía barandas, que era bien estrecho. No saben cómo, claro, una experiencia que solo Dios puede hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y es necesario que tengamos esas experiencias personales. Y yo creo que este año más de uno de nosotros va a tener esa experiencia con Dios. Permítanme hablarles de este hombre. Este hombre llamado Jacob. Estaba durmiendo. Había puesto una piedra, creo, de almohada y estaba durmiendo. Y en eso tiene una experiencia personal con Dios. Un sueño. Y mira una escalera que va hasta el cielo. Y dice que miraba ángeles que bajaban, como dice el coro, y ángeles que subían. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No solamente se dio allí cuenta de que allí Dios estaba con él, Dios no lo había abandonado, Dios estaba tratando con él no lo sabía, sino que allí también se le abren los ojos espirituales y en esa dimensión en que se encuentra Jacob, dice: esto, yo siento que esto, yo veo que esto, yo no puedo creer que esto no sea otra cosa. Aquí se ha vuelto casa de Dios y puerta del cielo. Jacob era usurpador, mentiroso, ladrón, de todo, tramposo, pero tuvo esa experiencia y otras experiencias con Dios y cambiaron su vida, marcó su vida. Así que Dios trabaja de muchas formas, de muchas maneras. Necesitamos que el Señor siga llevando a cabo esas experiencias.
Lo único que las experiencias estas personales, estas sensaciones de una presencia divina, de una dimensión, hermanos, totalmente diferente a la común y corriente, casi siempre se dan cuando estamos golpeados, afligidos, en pruebas, dificultades, habiendo pasado, casi siempre. Yo no me canso de poder decir que Dios también me ha marcado con algunas experiencias, con algunas, una fue un sueño, otra fue una visión. Estaba muy preocupado por la obra del Señor, por los trabajos de la obra del Señor. Estoy allí de rodillas en mi privado. Estoy con los brazos, los puños allí sobre donde estaba orando y comienzo a ver yo que al frente mío había una gran carga de leña, de madera. Estaba amarrada y todo, una gran carga de madera. Y comienzo a oír una voz que me dice: adórame. Resulta que yo no podía, porque cuando yo veo esa carga de madera, quien la está sosteniendo son mis brazos. Entonces, al tener mis brazos debajo de esa carga de madera, ahora oigo una voz que me dice: adórame, adórame, alábame. Y yo ahí en mi mente, en esa visión, yo decía: pero ¿a dónde pongo esto que estoy sosteniendo? O sea, cuando decía adórame, yo sentía que lo que me estaba diciendo es: levanta tus manos y adórame. No me decía un canto, no me decía cómo. Yo ahí entendía: levanta tu mano. Entonces mi dilema era: ¿cómo lo voy a hacer si tengo las manos ocupadas con esta carga de leña? Y seguía insistiendo: adórame. Ahí se me olvidó cuál era el problema, cuál era el asunto, qué era la preocupación. Ahí se me olvidó todo. Y resulta, hermanos, que fui sacando mis manos con mucho cuidado de la carga de leña. Fui sacando mis manos para levantarlas. Y yo miré que la leña se quedó ahí, la leña ahí, el puño de leña se quedó al frente mío como en el aire. Y yo levanté mis manos y adoré al Señor. Pero volví a ver la carga de leña y miré que habían otras manos por debajo que la estaban sosteniendo. El Señor me habló y me dijo: mira, cuando estás en problemas, alábame, adórame. Yo soy el que sostengo la obra. Yo soy el que sostengo la carga. Usted nada más alábame y adórame. A mí me pasó algo no parecido, pero más o menos, como el caso de la experiencia que tuvo Josué. Josué, ya habían pasado un trayecto, ahora les toca conquistar la primera ciudad que Dios les había hablado, Jericó. Y entonces dice en el capítulo 42 de Josué que Josué se va hacia Jericó. Pero ahí da a entender que se salió solo, no le dijo a nadie, lo hizo en lo más privado posible, no se llevó a nadie consigo, se encuentra solito y se fue como a hacer números de cómo se podía conquistar esa ciudad. Y quizás él, pensando en el informe que le habían dado sus primeros compañeros, eso lo molestaba un poco. Él no creía en eso, él creía en Dios, pero estaba eso siempre, ese mal informe. Esos son muy grandes, muy altos los muros, hay hombres muy grandes, no vamos a poder contra ellos, nos van a aplastar, seremos como langostas. Y eso humanamente le llegaba a su mente.
Y entonces se fue como a ver, preocupado, era un líder que estaba preocupado, era la primera experiencia, Dios no le había dicho cómo iba a ser. Estaba bien preocupado seguramente para qué va primero, a los soldados, por dónde entramos, con qué entramos. Y en eso tiene una experiencia con Dios. Le aparece allí un soldado con una espada desenvainada. Y Josué le pregunta, y este amigo, vamos a ver, ¿usted es de los nuestros o de nuestros enemigos? No conocía todavía al Señor. Jacob dijo, y yo no lo sabía. Bueno, ahora Samuel dice, y yo no lo sabía tampoco. Y aquel soldado le dice, yo soy el jefe, el comandante de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando Josué oye esto, cayó a tierra y entendió que ese no era cualquier persona. Estaba teniendo una experiencia personal para él con el príncipe del ejército de Jehová. No sé si ahí se dio cuenta Josué, pero nosotros hoy sabemos que ese príncipe era el Señor Jesucristo. Porque cuando él se arrodilla, si no hubiera sido el Señor Jesucristo, hubiese sido un ángel, un arcángel, un serafín, le hubiera dicho, levántate, a mí no me adores, adora a Dios. Pero aquel aceptó la adoración, quiere decir que era la segunda persona de la Trinidad Divina, nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Y allí se le digo, por eso digo que algo parecido me sucedió con Josué, no en ese caso, sino en esto, que él pensando en la obra y pensando cómo conquistar en armas, soldados, ejército y gente, el Señor le dice, vas a usar mi estrategia, no la tuya. Sí, Señor, ¿y cuál es tu estrategia? Denle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Alábenme, denme gracias a Dios. Bendigan mi nombre. Y ahí entendemos que cuando la obra es del Señor, Él lo que quiere es que le adoremos y le alabemos y esperemos que Él nos va a ir ayudando a entender lo que hoy no entendemos. Y a decir, como decía aquel hermano en su oración, Señor, hágase tu voluntad, aunque no le entiendo. Démosle un aplauso al que vive, hermanos. Hay experiencias como esas que nos marcan, que nos hacen, hermanos, un impacto en nuestra vida, en nuestra alma. Y que Dios sabe cómo tratar. Ahora que veo al hermano Adrián allá, de anaranjado. Dios lo bendiga, hermano Adrián. Siempre me acuerdo cómo Dios lo trajo nuevamente y trató con él. Siempre me acuerdo de eso, nunca se me olvida. Y el hermano Adrián dice, hermano pastor, cuando me contaba, dice, Dios me dio un pellizquito. Él decía en su experiencia, fue un pellizquito que me dio. Y Dios utilizó ese pellizquito para que él siguiera, continuara, y hasta la fecha, gracias a Dios, porque ellos están adelante en el Señor. Pero las experiencias estas, de una u otra forma, las necesitamos. Las necesitamos porque ellas hacen cambios profundos en nuestra vida.
Voy a terminar con este mensaje, la experiencia con Dios. Cuando en Job, capítulo 42, están estas palabras muy conocidas por nosotros que dijo Job: de oídas te había oído, o de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto de mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y veamos nosotros que este hombre, este personaje, Job, era de una generación de las cuales Dios mismo habla de él y dando testimonio como un buen hombre que era, como el mejor de la tierra en aquel tiempo, que temía a Dios y que evitaba el mal. Hoy podríamos llamar a Job un hombre convertido de corazón, según el testimonio de lo que Dios le permite decir. Y a pesar de que era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre de bien, no había pasado por una experiencia profunda. Y bueno, sabemos que Dios le permitió el sufrimiento, las severidades, las pruebas. Dios le permitió todo lo que conocemos de Job. Y 3 amigos lo visitaron para tratar de consolarlo. Y Job dice en el capítulo 16, verso 2, le dice a los amigos: consoladores molestos sois todos vosotros. No les cayó muy bien a aquellos amigos. Consoladores molestos, porque en lugar de consolarlo, lo que llegaron fue a juzgarlo. Job necesitaba un toque divino. Y después de todo eso, en Job 38:1, dice que Jehová le respondió a Job, y vea dónde sale la experiencia de Job: desde un torbellino, desde un torbellino. Sabemos que es un torbellino. En medio de esa fuerza, en medio de esas corrientes, en medio del ruido que hace un torbellino, Dios estaba en el torbellino. Y desde allí le habló a Job. Y Dios comienza a hablarle a Job de la creación, de la naturaleza, de las estrellas, de las nubes, de los relámpagos, de los pájaros. Dios comienza a hablarle a Job de las criaturas grandes y fuertes que hay en el mar y en los bosques. Porque Dios sabe. Dios podía haberle dicho otra cosa, pero Dios
comenzó a hablarle de la naturaleza, como para que él reaccionara. ¿Usted cree que todo esto existe simplemente porque salió así de la nada? ¿Tú crees que todo esto es porque alguien fuera de mi persona lo inventó, lo hizo y lo puso a reflexionar? Entonces, cuando él oye a Dios, escucha a Dios en ese torbellino hablándole, tuvo que deshacerse de su orgullo y Job exclamó: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y aún tuvo que bajarse más y decir: por tanto me retracto de mis palabras y me arrepiento en el polvo y ceniza. ¿Cómo Dios pudo bajar a Job de ese orgullo que todavía estaba en su vida? Y era un hombre de bien, era un hombre temeroso, un hombre que se guardaba para Dios, pero había algo en su vida que Dios necesitaba quitárselo. Y Job creía que porque él era todo lo que Dios decía y conocía bastante, nadie tenía que decirle nada, pero Dios sí le dijo, como aquel: una cosa te hace falta. Hay orgullo, Job, y por eso es que he tenido que pasarse por todo ese proceso. Y al final de lo que Dios logró a través de esa experiencia, Dios lo bendijo doblemente con lo que tenía. Entonces, las experiencias personales son necesarias. No las podemos pedir, no podemos reclamarle a Dios, porque Dios conoce a cada quien, pero sí estemos listos, porque yo creo que este año Dios nos va a marcar a muchos con una revelación, con una experiencia de estas personales que nos marcan y, amados hermanos, nos hacen entender y comprender mejor quién es Dios y cómo trabaja Dios. Y les dije a ustedes, contándole dos experiencias que me han marcado, les hablé de una y la otra que no se me puede olvidar. Después de esas dificultades, donde uno siente como sintió Moisés, como sintió Elías, como sintieron varios, salir mejor por la puerta de la muerte. Mejor, Señor, llévame. Mejor, Señor, esto no lo puedo soportar más, no puedo vivirlo más, es algo duro, difícil. Y estando varios días en esa situación que ustedes también han pasado, muchas como esas, que nosotros la llamamos prueba. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Una noche yo soñaba
que estaba caminando en una línea con un carrito y iba caminando. El carrito me llevaba y conforme avanzaba se hacía más parada la línea, pero allá a lo largo había un puente, había que subir, pasar el puente. Yo miraba que después de que pasaba el puente ya el panorama era diferente, había como árboles muy lindos, como frescura, como paz. Y yo iba contento porque ya iba a pasar el puente, pero el carrito comenzó a como que ya no tenía fuerza. Y eso en el sueño yo me siento como desesperado porque no lo iba a lograr. Y en esa desesperación comienza a agarrar fuerza otra vez el carrito ese por la línea. Y ahora sí, voy yo feliz y contento porque pasé el puente. Casi, le soy sincero, no me interesaba mucho el puente. Yo lo que quería era pasar al otro lado, que era lo que yo había visto. Pero como todo, ¿verdad? Cuando ya voy a pasar al otro lado, se despierta uno. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! De verdad que era un sueño. Y Dios ahí mismo, en ese momento, me habla, me dice: ya estás cruzando el puente, estás llegando al otro lado, pero no eres tú el que llevabas el carrito. El que le dio la fuerza de subir y llegar al puente conmigo, por eso yo no lo miraba, era el Espíritu Santo de Dios, que posiblemente ahí se sentó y ahí fue el chofer y hoy como yo no puede verse el Espíritu Santo, pero Dios me dijo: el Espíritu de Dios es el que te ayudará a pasar al otro lado, al puente. Dicho y hecho, unos días después comenzó a ver ya la bendición de que había terminado el momento difícil. Y eso lo marca uno. Así que todo este mensaje de hoy es una experiencia con Dios. Es necesario que el Señor siga limpiando nuestra vida. Es necesario que el Señor siga aumentando nuestra fe. Es necesario que el Señor siga tratando con nosotros. Es necesario que comencemos nosotros otra vez a ver de que Dios no se ha olvidado para nada y que Él quiere que le conozcamos mejor. No solo a nosotros, también a los que están viéndonos a través de las redes, que el Señor pueda concederle muchas más de estas experiencias que nos marcan y nos ayudan para seguir fortaleciéndonos y seguir, hermanos, fundamentándonos en este camino del cual creemos que vamos a llegar hasta el final con la bendición de Dios. Amado Padre, gracias en el maravilloso nombre de Cristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presentó su programa El tiempo es ahora.